Bueno, en este video vamos a volver sobre lo que eran las técnicas clásicas de análisis del habla y en particular sobre una técnica ampliamente utilizada en todos los sistemas de reconocimiento del habla, que son lo que se denominan los coeficientes kestrales. Los coeficientes kestrales provienen en realidad de lo que se denomina el procesamiento homomórfico, que es un sistema homomórfico. Básicamente son sistemas que obedecen a una especie de principio de superposición generalizado, donde se reemplaza lo que era la adición o la suma por una convolución. Entonces decimos que un sistema Y es un sistema de tipo homomórfico, que es producto de la convolución de una respuesta al impulso y una entrada, por ejemplo, si esta convolución obedece a este principio de superposición según las propiedades que se ven enunciadas abajo. O sea, si H, que sería la transferencia del sistema, la transformación del sistema sobre x de n, es igual a H sobre la convolución de x1 y x2, o eso es equivalente a H de x1 convolución H de x2, lo que finalmente es lo mismo que si hiciéramos la convolución de cada una de las dos funciones o señales, en este caso por separado. A partir de este principio de superposición generalizado, resulta ser que precisamente el aparato fonador puede verse como un sistema que cumple con este tipo de propiedades. Y a partir de allí se pueden entonces calcular unos coeficientes que están basados en este principio. La idea básicamente aquí es tratar de convertir una convolución. Suponemos, recuerdan que habíamos hablado de nuestro sistema o modelo lineal, o modelo fuente-filtro que le llamamos también. Vamos a reemplazar lo que es la convolución básicamente por una suma que nos va a permitir separar precisamente la parte que tiene que ver con la fuente o las características de la fuente de las características del filtro. Vamos a ver una primera definición. Aquí vemos la definición del spectrum real que se debe a Bogart y es de 1963. Las primeras aplicaciones no fueron en habla, sino en procesamiento de señales de tipos sismológicas. La definición de lo que sería el Kepstrom real aparece aquí, lo llamamos C sub n y es simplemente la transformada sería de Fourier inversa del logaritmo del módulo de la transformada de Fourier de mi señal, x de n original. Esto lo podemos ver como fórmula, lo podemos ver como una especie de anidación de funciones, si estuviéramos usando un lenguaje como MATLAB para calcularlo. Entonces fíjense que tomamos x de n, es nuestra señal a la cual queremos calcular el Kepstrom, le sacamos la transformada de Fourier, posiblemente en una ventana, luego aplicamos la magnitud, a ese espectro de magnitud le sacamos el logaritmo y obtenemos el Kepstrom al hacer la transformada inversa. Bien. ¿Por qué se denomina Kepstrom? Bueno, esto de Kepstrom viene a ser un juego de palabras porque básicamente al estar haciendo una transformada de Fourier y una transformada de Fourier inversa, el dominio en el que quedan estos coeficientes es algo equivalente al tiempo, ¿no? Pero para hacer la analogía o la relación que hay entre lo que sería el espectro, digamos, y este nuevo dominio, los autores propusieron llamarlo Kepstrom en vez de Spectrum, que sería en inglés, ¿no? Y hay todo un juego de otras palabras que aparecen en un vocabulario particular, donde por ejemplo las frecuencias se transforman en coeferencias, o sea, este dominio es propio el dominio de las coeferencias, que dijimos que era tiempo también, ¿no? Se medía en segundos. Los que eran los filtros pasan a ser los liftros, la fase pasa a llamarse SAFE, la amplitud, los armónicos se llaman ramónicos,
y los periodos repiodos. O sea, parece un poco en chiste, pero de alguna manera esto da cuenta de las relaciones que hay en los dominios originales y en este nuevo dominio que es el dominio keptral. Esta definición del Keptrum real es el Keptrum más sencillo. La definición que incorpora, digamos, la transformada de Fourier sin el módulo es lo que se llama el Keptrum complejo. La ventaja del Keptrum complejo es que se puede invertir, o sea, a partir de los coeficientes keptrales yo puedo volver a obtener la señal original, mientras que en el caso del Keptrum real esa parte se pierde. Como contrapartida, esto implica que el cálculo del Keptrum complejo requiere en particular el cálculo de un logaritmo complejo, ¿no? Para lo cual tenemos que usar la fórmula clásica, esta que está aquí abajo, ¿no? Y implica también más carga computacional. Bien. Entonces, vamos a hacer como unas pequeñas preguntas de repaso hasta aquí. Lo primero es, la pregunta, ¿es posible revertir el proceso y volver a x de n? Dijimos que con el Keptrum complejo lo podemos hacer. ¿Cómo haríamos un liftrado? Recuerdan que cuando hablábamos de filtrado, en general los filtrados eran el dominio de la frecuencia, ahora tenemos este nuevo dominio que se llama dominio de las coeferencias, y el liftrado entonces consistiría básicamente en dejar algunas componentes y eliminar otras, pero ya en el dominio de la coeferencia. Lo que esperamos es que por algunas propiedades del aparato fonador, con este liftrado nos permita obtener información importante de la señal, ¿no? ¿Qué podríamos hallar con este liftrado? Bueno, podríamos separar, como ya anticipamos un poquito antes, las características que corresponden al tracto vocal de las características que corresponden a la fuente de excitación, ¿no? Lo que era fuente filtro. La otra pregunta que hace aquí, ¿elegiría para eso el Keptrum real, el complejo o no habría diferencia? Claramente nos quedaríamos con el Keptrum real cuando queremos una representación que sea más rápida de calcular y nos quedaríamos con el Keptrum complejo cuando queremos invertir el proceso. Bueno, en el caso de las señales de habla, otra de las técnicas muy utilizadas son los coeficientes de predicción lineal, que revisamos en uno de los videos pasados. Los coeficientes de predicción lineal dan cuenta precisamente de la relación que hay entre los distintos instantes de tiempo con lo que sería un predictor lineal en la señal de voz. Resulta ser que es posible estimar los coeficientes keptrales a partir de los coeficientes de predicción lineal. Entonces, particularmente lo que es el Keptrum real, ¿no? Entonces, se utiliza una transformación en general frecuencial a partir del logaritmo del espectro. En el caso de lo que sería el Keptrum LPC, le llamaríamos acá, se utiliza en realidad el espectro, pero estimado a partir de los coeficientes de predicción lineal. Lo cual, como ustedes saben, se puede obtener a partir de la FFT directamente de los coeficientes de predicción lineal. Pero resulta ser que es posible demostrar, no lo vamos a hacer aquí, que hay una fórmula de recursión en la cual ingresamos con lo que serían los coeficientes de predicción lineal y nos devuelve el algoritmo en esta recursión los coeficientes keptrales. Entonces, este método es bastante utilizado en lo que es el análisis para los fines de reconocimiento del habla y lo que podemos decir es que los coeficientes keptrales, sea cual sea el método por el cual se calculen, tienen una particularidad de que suelen estar bastante decorrelacionados, o sea, la correlación que hay entre un coeficiente y el siguiente es muy baja. Esto es una de las características que hacen deseable este tipo de representaciones para, por ejemplo, los modelos Boole-Markov, como vamos a ver un poquito más adelante. Hablamos de aplicar algún tipo de transformación frecuencial. Habíamos visto en un video anterior que la relación entre la frecuencia física y la frecuencia percibida a través de experimentos psicoacústicos se ha demostrado que no es lineal. Bueno, entonces la idea aquí sería, ¿para qué utilizar información de todo el rango de frecuencia de la misma forma
si sabemos que hay frecuencias para las cuales nuestro oído es más sensible que para otras, ¿no? Entonces podríamos tratar de incorporar solo aquella información que permita realmente discriminar, por ejemplo, entre los distintos fonemas, tal cual lo hace nuestro sistema auditivo. Para eso se utiliza entonces lo que se llaman bancos de filtros. ¿Qué hacen estos bancos de filtros? Bueno, precisamente eso, tratan de agrupar información en los rangos de frecuencias en los cuales el oído tiene menos discriminación o hace como un análisis más grueso, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la figura podemos ver claramente un banco de filtros de este tipo. Fíjense cómo los filtros de las escalas más altas son más anchos y los filtros de las escalas más bajas son bastante más angostos. Y esto crece una relación no lineal con la escala de Mel que vimos anteriormente. Esto hace entonces que la resolución a frecuencias bajas sea mucho mayor que la resolución a frecuencias altas, de forma parecida a como como lo hace el oído. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un espectro que está en negro y superpuesto el banco de filtros que veíamos recién. Entonces, lo que se hace básicamente es una sumatoria pesada por cada uno de los valores del filtro y termina como salida de cada uno de los elementos del banco de filtro un único coeficiente que sería una especie de espectro modificado psicoacústicamente, digamos. En este diagrama podemos ver lo que sería el proceso completo para calcular lo que se llama el Mel-Kepström, o sea, el Kepström en escala de Mel. Esto lo van a encontrar generalmente como, con esta abreviación, Mel Frequency Kepstral Coefficients o coeficientes kepstrales en escala de Mel, que es básicamente lo que se suele utilizar en los sistemas de reconocimiento del habla. Entonces, arrancamos por lo que sería la señal de voz, que aquí llamamos YN. Se suele hacer un filtrado de preénfasis, que ya se mencionó al principio. Luego se hace, por supuesto, un ventaneo. Para cada una de las ventanas se calcula la transformada de Fourier y su módulo. Se aplica luego un banco de filtros en escala de Mel. En este caso que se ve aquí también se afectan las amplitudes, que eso se puede también modificar. Luego se calcula el logaritmo. Se saca, en vez de hacer la transformada de Fourier inversa por cuestiones de economía de cómputo, se saca la transformada discreta coseno, porque aquí es todo real a esta altura, y se eliminan los últimos coeficientes. En el listrado nos quedamos solo con los primeros coeficientes y esto permite entonces tener un vector de coeficientes que es el que llamamos coeficientes kepstrales en escala de Mel. La idea es que en estos primeros coeficientes del Kepström nosotros tengamos la información más importante respecto a la transferencia del tracto vocal, que es en definitiva lo que estaría dándonos una idea de qué tipo de fonema se pronunció en esa señal. Fíjense que hasta ahora todo el análisis que se hace es a partir de ventanas. Para cada ventana, por ejemplo, se calculan, como dijimos, los coeficientes kepstrales en escala de Mel. Esta información, a pesar que luego se va a meter en un modelo dinámico, es precisamente información de tipo estática. O sea, no guarda relación con qué es lo que pasó en una ventana, lo que pasó en la ventana anterior. Y sin embargo, nosotros sabemos que hay una correlación muy importante porque el aparato fonador tiene una velocidad de cambio lenta, por lo tanto, el espectro, por ejemplo, de una ventana es similar al espectro de la ventana siguiente, salvo que haya un cambio abrupto, por ejemplo, un cambio de fonema. Para incorporar esta información que tiene que ver con la dinámica temporal, se utilizan unos coeficientes derivados de, por ejemplo, los coeficientes kepstrales, que se denominan en la jerga coeficientes delta y coeficientes de aceleración. Entonces, ¿cómo se calculan? Y simplemente se agrega información de la derivada. Por ejemplo, se calcula el Kepström en una de las ventanas, se calcula el Kepström en la ventana siguiente, supongamos que tenemos 13 coeficientes kepstrales en cada una, y luego hacemos la diferencia, simplemente la diferencia entre los dos coeficientes. Eso nos da otro vector de 13 coeficientes en este caso, que se agregaría entonces a los 13 originales. O sea que esta representación tendría un total de 26 coeficientes. 13 del Kepström original
y 13 de los coeficientes delta, que nos estaría precisamente dando información del cambio que hubo entre las dos ventanas. Esto se puede hacer también con una segunda derivada o con lo que se llama también coeficiente de aceleración, que es ahí ya ver dos deltas, coeficientes delta sucesivos y sacar la diferencia. Por supuesto hay una serie de versiones pesadas o suavizadas de todo esto, pero la idea básica es la misma. Entonces, digamos que lo que se suele hacer es coeficientes queptrales. Una práctica bastante común es agregar también algún coeficiente adicional que puede tener que ver, por ejemplo, con la energía, que se muestra empíricamente que eso mejora los resultados, los coeficientes delta y los coeficientes de aceleración. O sea que si tenemos 13 coeficientes queptrales, uno de energía son 14, 14 delta y 14 más de aceleración. Los coeficientes delta, como yo les dije, básicamente lo que hacen es un cálculo de derivada, pero hay distintas versiones. La versión que tenemos aquí es la que usa el HTK, el toolkit que vamos a emplear también nosotros para hacer el cálculo de los deltas, y que tiene una serie de parámetros. Fíjense básicamente como estos son los coeficientes queptrales en un instante, estos son en otro instante, y hay un coeficiente acá θ que de alguna manera ajusta el peso que se le da a esta diferencia. Y esto juega las veces de un coeficiente como de normalización. Con la misma idea se aplica esto, reemplazando los C por los D, por los delta, y calculamos así entonces también las aceleraciones. Para evitar los efectos de borde, lo que se suele hacer es replicar el primer y último tramo, primera y última ventana, de manera de minimizar el efecto en el borde.